¿Qué significa alegar que Dios pueda ser nuestro punto de referencia y estabilidad? ¿Qué nos cuenta el Salmo 22 acerca de la naturaleza de nuestra relación con Dios? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. Las necesidades del ser humano incluyen mucho más que las esenciales de alimento, cobijo y reproducción. Incluyen mucho más que la necesidad de relacionarnos con otros en familias y en sociedades de las que derivamos nuestra lengua y costumbres y mentalidad y nuestro sentido de pertenencia. Más incluso que nuestra necesidad de dignidad humana y respeto, de sentir que se nos trata con justicia. Nuestras necesidades se adentran al mundo de las ideas y convicciones, el alma y el espíritu, defínase esto como se quiera. El ser humano es religioso por naturaleza. Tal es así que los que niegan la deidad no es que no crean nada, sino que acaban creyéndose cualquier cosa, tornándose supersticiosos o maniáticos o neuróticos, o adorando realidades seculares o a las que se niega expresamente el nombre de dioses, pero que funcionan como si lo fueran, a efecto de una profunda devoción y piedad personal. Tal, por ejemplo, el culto soviético al cadáver embalsamado de Lenin en Moscú durante medio siglo XX. La instrucción bíblica para la buena vida, es decir, la que goza de bendición divina, toca también entonces naturalmente en esta honda necesidad humana. Si en nuestra lección sobre la ley hemos tendido a relegar este aspecto, es porque los propios documentos bíblicos insisten que no se puede hablar de espiritualidad o de religión legítima si ésta no nos impulsa a amar al prójimo, es decir, tratarlo como nosotros deseamos ser tratados. En la medida que el impulso religioso lleve a cualquiera a anteponer su salvación personal o cualquier otro valor presuntamente espiritual al reclamo de prójimo sobre prójimo, esa espiritualidad o religiosidad queda automáticamente descalificada. Lo cual no significa que no haya tal cosa como espiritualidad o religiosidad legítima. En este capítulo exploraremos un puñado de diferentes tipos de experiencias de la vida que tienen una cosa en común. En todas ellas es posible y necesario tener presente la dimensión espiritual de la vida humana. Dios es una parte esencial de toda experiencia humana y de la reflexión sobre cada aspecto de nuestro existir. Empezamos la exploración de este aspecto de nuestro hablar sobre Dios desde la Biblia, entonces, con un salmo de lamentación. Ya hemos leído 3 capítulos del libro de Lamentaciones, pero ahora volvemos al tema de la lamentación desde una perspectiva mucho más íntima, mucho más personal. Para el director, con la tonada de La Gacela del Alba, canción al estilo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos están de mi salvación mis palabras, mi rugido. Llamo a mi Dios cada día y noche, Él no contesta, pero yo no me callo. Sin embargo, tú eres el santo que habita en los salmos de Israel. En ti confiaron nuestros antepasados, confiaron y tú los rescataste. Te lloraron y fueron rescatados, confiaron en ti y no pasaron vergüenza. Pero yo soy un gusano y no un hombre, la gente se burla de mí y el pueblo me desprecia. Todos los que me ven se ríen de mí, hacen muecas con la cabeza y menean la cabeza. Que ruede, al Señor se está encomendando, que sea Él quien lo libra, si es que le agrada. Por cuanto tú me recibiste cuando nací y me enseñaste a confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui arrojado desde el útero, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te me quedes lejos, que se acerca el desastre, que no hay quien socorra.
Me rodean muchos toros, miuras bravos me tienen cercado. Han abierto sus bocas contra mí, un león que desgarra y ruge. Me escurro como el agua, los huesos desarticulados, mi corazón es como cera que se derrite en mi interior. Mi vigor se ha secado como un tiesto y mi lengua se me ha pegado al paladar, pero tú me tiendes como un cadáver. Porque me rodean perros, la congregación de los malvados, como un león, a mis manos y mis pies. Me voy contando los huesos, ellos lo ven y apuestan contra mí. Se van a repartir mi ropa entre ellos, se juegan mi vestido a los dados. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, tú eres mi fuerza, date prisa por socorrerme. Libra de la espada mi aliento, de las patas del perro mi vida. Sálvame de las fauces del león y de las astas del toro, añadiste tú. Iré contando tu nombre entre mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, dadle importancia a todos los descendientes de Jacob, y estremeceos todos los descendientes de Israel, por cuanto no despreció ni desatendió el abatimiento del abatido, ni escondió su presencia de nosotros, sino que cuando le pidió auxilio, Él escuchó. Mi alabanza en la gran asamblea viene de estar a tu lado. Cumpliré mis promesas acompañado de los que te temen. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor le alabarán. Vivan siempre nuestros corazones. Se acordarán y volverán al Señor todos los extremos de la tierra, y se arrodillarán ante ti todas las familias de la humanidad, porque para el Señor es el gobierno, y Él mandará entre las naciones. Se han saciado de toda la abundancia de la tierra, y ahora se arrodillan ante Él. Se inclina cada uno postrándose hasta el polvo, aunque no perviva en Él su aliento. Su descendencia les servirá, se contará sobre el Señor durante generaciones. Vendrán y anunciarán su justicia a la gente que está por nacer, por cuanto Él ha actuado. Hasta aquí venimos observando reiteradamente que Dios habla. Ahora tenemos que observar que también sabe escuchar. Dios es, de hecho, el más perfecto de los escuchantes. Sabe, como ningún otro, escuchar sin interrumpir. Sabe dejarnos agotar nuestro discurso y nuestras quejas hasta el final, hasta que nosotros mismos hallamos la manera de cambiar el curso de nuestras palabras y empezar a dar voz a la esperanza y la alabanza. Esta habilidad no es nada fácil y de hecho es bastante infrecuente entre las personas. Bien, es cierto que con el auge de la psiquiatría nos hemos hecho con profesionales de escuchar. La función que tienen es esa de animarnos a expresarnos, permitirnos hablar así, hablar desde el corazón y agotar nuestras palabras de negativismo y queja, de ansiedad e inseguridad, hasta hallar también aquel recóndito rincón de nuestro corazón donde están escondidas la esperanza y el reconocimiento de lo positivo que hay en nuestras vidas. Hemos profesionalizado así la función del amigo, de la amiga, quizá de la pareja humana en su dimensión más profunda de amistad y escucha mutua. Pero quién sabe, es posible que ni siquiera estos nuestros escuchantes profesionales lo hagan tan bien como desde la remota antigüedad viene intuyendo el ser humano que puede escucharnos Dios. Porque en este salmo y otros por el estilo tenemos el desahogo pleno de la queja y la lamentación, la expresión plena y cabal de los sentimientos de tristeza, la descripción total de lo que significa que alguien se sepa rechazado por sus semejantes, odiado, despreciado o ignorado en su dignidad humana, perseguido y vituperado, castigado y quizá esclavizado por quienes no reconocen en uno la misma humanidad que hay en ellos.
Incluso siglos antes de la vida y muerte de Jesús, el salmista intuye que nadie le puede comprender, paradójicamente, mejor que aquel que, siendo Dios, hubiera tal vez que imaginar que jamás haya conocido personalmente esos sentimientos. Aunque, pensándolo bien, ¿quién mejor que Dios para conocer en lo más íntimo de todo su ser la amargura del rechazo, la injusticia del descreimiento, las ansias de ser amado a la par que la realidad de ser ignorado? O tal vez lo peor de todo, la desconsideración de ser imaginado y definido como enemigo implacable cuando ama, como distante y vengativo cuando solo busca la comunión, como altivo y prepotente cuando solo anhela apoyar, salvar y fomentar la máxima maduración personal en el otro, en nosotros. Hemos proyectado sobre Dios nuestros deseos de ser reconocidos en toda nuestra valía como personas, de ser admirados y aduladas, nuestros deseos de que se diga de nosotros que no hay nadie más buena, más fuerte, más capaz, más inteligente, más atractivo, no atreviéndonos a admitir que es así como desearíamos que se nos trate. Imaginamos que es así como Dios exige taxativamente que le tratemos nosotros. Pero quizá, cuando tenemos el corazón roto por las circunstancias adversas que nos puede tocar vivir en determinados momentos de la vida, Dios prefiera que nos sinceremos con nuestra queja y lamentación antes que escucharnos recitar una retahíla de palabras lisonjeras y aduladoras que no hacen más que esconder de nosotros y pretender ocultar de Él la realidad de nuestra condición de sufrimiento. Los salmos de queja y lamentación están en la Biblia para concedernos el permiso de hablar a Dios con franqueza. Y nos brindan la certeza de que Dios sabrá escuchar sin escandalizarse, ni enfadarse, ni justificarse. Sabrá escucharnos con simpatía y bondad y humanidad, como un amigo o una madre en cuya confianza nos desahogamos. Estos salmos nos enseñan que Dios sabe encajar con madurez incluso nuestras acusaciones injustas, nuestros reproches de su falta de interesarse o involucrarse o intervenir en la situación como hubiéramos deseado. A Dios no le pueden ni asustar, ni desquiciar, ni irritar nuestras rabietas, nuestros puñetazos en el aire, nuestros gritos de desesperanza y acusaciones de indiferencia, siempre que sean la expresión de esa máxima sinceridad con que una se desahoga con su amiga del alma. Y cuando ya se nos acaban las palabras y se empiezan a sosegar nuestros sollozos que nos sacuden el cuerpo entero, quizá notemos sobre nuestras mejillas, mezcladas con nuestras lágrimas, también algunas suyas, por la intensidad con que nuestro sufrimiento es también el suyo y por la empatía absoluta con que ha sabido escuchar. Parte de la frustración que expresa el Salmo 22 viene de recordar que en el pasado Dios ha intervenido con fuerza y poder para rescatar a los que confían en Él. ¿Cómo explicarnos entonces el aparente desinterés de Dios hoy? ¿Es acaso menos acuciante la necesidad del salmista que la de aquellos a quienes Dios hubo ayudado en el pasado? ¿De qué te sirve el que te digan, o que uno mismo recuerde, que Dios tiene poder y que ha ayudado a los que clamaron a Él en el pasado? ¿De qué sirve si clamar a Él ya no parece dar ese mismo resultado? La única explicación parecería ser la de que ellos en el pasado eran más dignos que una. Uno no es más que un gusano, versículo 7 o 6, según el caso, sucio y despreciable,
La no intervención de Dios tiene entonces el efecto de que una se acaba despreciando a sí misma. Las burlas de los enemigos, versículos 8 y 9 o 7 y 8, no hacen más que confirmar la baja estima con la que el salmista se tiene a sí mismo, por consecuencia directa de que Dios no actúa como ha actuado antes con otros, para salvarlos. La descripción de los males que padece el salmista parecen fantásticos y exagerados. Sin embargo, todas las cosas mencionadas aquí son posibles y muchas veces lo que nos pasa es que entramos en una mala racha donde se nos junta una crisis encima de otra, cualquiera de ellas más o menos posible de sobrellevar, pero entre todas nos acaban hundiendo. En ese sentido, entonces, de que los males a veces parecen venir en rachas, esta descripción resulta verosímil. Quizá el meollo de la queja del salmista sea la sensación de distancia de Dios. En los versículos 2 y 3, o 1 y 2, depende del texto que tengas en tus manos, expresa el salmista sentirse abandonado de Dios. Su clamor al cielo parece rebotar desde el techo. En los versículos 12 y 20, o 11 y 19, el salmista reitera su queja de que Dios está lejos. Todo lo contrario a los sentimientos de proximidad que ha experimentado toda persona religiosa, que no solo ha sentido a Dios cerca, sino incluso dentro de sí, como una fuente interior de gozo, paz, amor y armonía con el universo. Solo puede parecerle lejano Dios a quien primero lo ha sentido cercano. Quien no se ha sabido cara a cara con Dios en lo más íntimo de su ser, difícilmente echará a faltar, ni se le ocurriría reprocharle ese sentimiento de abandono y distancia. Lo más duro de haber vivido como el salmista la cercanía de Dios es tener que atravesar esos periodos de la vida cuando Dios parece haberse ausentado. Y sin embargo, con el versículo 23 o 22, el salmista cambia radicalmente de registro. Es como si el propio acto de desahogar su lamentación y queja ante el Señor tuviese un poder terapéutico sobre su espíritu. Una vez agotadas sus quejas y su clamor pidiendo la cercanía e intervención divina, en el silencio resultante no queda más que recapacitar que el propio acto de quejarse y lamentarse a un Dios sentido como ausente viene a constituir una admisión de que Dios, al fin y al cabo, no está tan lejos. En ese saberse escuchado, el salmista descubre que es posible imaginar con esperanza un cambio en su situación. Ya no más aislado y rechazado por todos, empezando por Dios. La postrera escena que dibuja con su imaginación es una donde sea pública y notoria, de todos confesada y alabada, la intervención salvadora del Señor. Nada ha cambiado en su cruda realidad, salvo el renacer de la esperanza de quien se sabe escuchado. Y en esta nota tan reconfortante ponemos fin a nuestra presentación hoy sobre Dios como nuestro punto de referencia y estabilidad. En nuestra próxima presentación veremos lo que aprendemos al respecto en los Salmos 30 y 145. Hasta pronto.